Bueno, tomando, ya que nuestro presentador se ha he tenido que ausentar, pues tomo la palabra y intento ejercer como discursante. Primero quería agradecer a Gabriel haber pensado en mí para ser discursante en su planteamiento en relación con la retroactividad favorable, fundamentalmente la retroactividad favorable, aunque se ha ocupado también de la retroactividad. Y bueno, ha hecho una inversión en las procelosas aguas del derecho penal, que efectivamente siempre hay muchos tiburones en estas aguas. Y también te quería agradecer en general al seminario de la Facultad de Derecho y también a su jefe de cabeza visible, que es Andrés Boix. Ya sé que habrá más compañeros, pero bueno, agradecerles el haberme invitado. Mis planteamientos sobre retroactividad y retroactividad, pues son, desde una posición de principio, yo creo que son incompatibles con lo que ha planteado. Lo digo porque yo creo que manejamos, estamos en planos diferentes. Entonces, yo parto de un plano fundamentalmente normativo. Y desde ese plano fundamentalmente normativo, el valor que tiene tanto la prohibición de retroactividad como parte del principio de legalidad, como desde mi punto de vista, yo sé que a lo mejor en esto estoy solo, pero yo entiendo que la retroactividad favorable es también un derecho fundamental y podría explicar también por qué. Claro, esto hace que no nos podamos meter en planteamientos de cálculo social, por así decir, porque estaríamos hablando de el ejercicio de derechos fundamentales, la protección de derechos fundamentales, y eso no debe dejarse a el cálculo de nadie, tampoco del legislador. Entonces, claro, mi posición sobre... Yo hace bastantes años que trabajo en esto, porque hice mi tesis con... Aquí está mis dos directores de tesis. Escuchándome, hice mi tesis sobre la retroactividad favorable, con un tema que me propuso en su momento Javier Boix, y de que estoy muy contento de haberlo elegido como tema de tesis. Lo planteé en su momento como eso, como derecho fundamental, analizando las diferentes vertientes que podrían ser importantes para el derecho penal, pero yo entendí que es su fundamento como derecho fundamental, sobre todo en el respecto indudable, respecto de la prohibición de retroactividad, más discutido en el ámbito de la retroactividad favorable, aunque estoy convencido de que debe ser así. Y de hecho, la jurisprudencia de tribunales de protección de derechos humanos que hemos tenido desde ese momento, no solo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero yo creo que esta línea jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es básica para entender también en nuestro país que es un derecho fundamental a través del artículo 10.2 de la Constitución. Pero no solo ahí, porque incluso el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha reconocido, un ejemplo de la sentencia Berlusconi, que es un principio fundamental de nuestros ordenamientos jurídicos occidentales y que, por tanto, debe ser respetado antes de que efectivamente tuviese su plasmación a nivel normativo, me refiero a nivel normativo vinculante, en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en el artículo 49. Entonces, con base en eso y en esa jurisprudencia que ha ido desarrollando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una sentencia bastante reciente referida a Andorra, la Guerre-Paté, es interesante porque hay en Andorra una regulación muy parecida a la nuestra, en la que no hay una limitación para aplicar la retroactividad con la firmeza de la sentencia, y había una limitación en las disposiciones transitorias, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que no se podía interpretar de esa forma y que efectivamente eso vulneraba el derecho fundamental a la retroactividad. Entonces,
desde esa perspectiva normativa que yo sostengo, creo que nuestras posiciones son un poco incompatibles. A raíz de lo que ha comentado en su exposición Gabriel, yo quería mencionar o fijarme, para decirlo de alguna forma, en el fundamento de la prohibición de retroactividad. A Gabriel ha hablado de 3 posibles fundamentos. Yo entiendo que el más importante, el que debe ser la base de todos ellos, es la seguridad jurídica. Pero no la seguridad jurídica como previsibilidad, porque esto dejaría fuera buena parte del contenido que se protege con la retroactividad favorable. En nuestro país, a diferencia de lo que sucede, y esto es un debate que se está produciendo a nivel europeo, yo no sé si la audiencia, perdón, las personas en el público tienen conocimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referida a los fraudes del IVA, pero en esta materia se planteó la posibilidad de desaplicar la prohibición de retroactividad referida a una modificación en relación con la prescripción en Italia. En Italia, tal como en España, la prescripción se considera una institución de carácter sustantivo, no procesal, a diferencia de lo que pasa con otras jurisdicciones. Entonces, el primero Tribunal de Justicia dijo que se debía desaplicar la normativa, luego en sentencias posteriores dio pasos atrás y dijo que efectivamente si era una parte fundamental de los derechos fundamentales se tenían que respetar, pero ha hecho lo mismo con la retroactividad favorable hace muy poco, por ejemplo en Rumanía. Entonces, yo creo que hay que debatir sobre cuál es el contenido y la base tanto de la retroactividad favorable como de la prohibición de retroactividad. Yo entiendo que la base de la prohibición de retroactividad es la prohibición de que el Estado amplíe su capacidad punitiva, porque esto supone un exceso y desde esa perspectiva, al menos desde la perspectiva temporal, yo creo que ese debe ser el fundamento de la retroactividad favorable y no la culpabilidad, que yo creo que está en otro plano, y no la previsibilidad, porque la previsibilidad solo se limitaría a los delitos y a las penas, y yo creo que tiene un contenido más amplio. Y respecto a la retroactividad favorable, evidentemente coincido contigo en que es la proporcionalidad entendida en un sentido dinámico. Y ese sentido dinámico de la proporcionalidad viene por el carácter preventivo del derecho penal. Entonces, yo creo que primero esto es simplemente para fijar más o menos cuál es mi posición sobre el tema y que los que nos escuchan la conozcan si no han tenido oportunidad de leer el artículo que hice para el homenaje en la jubilación de Juan Carlos Carbonell. Pero en cualquier caso, esto clarifica un poco cuál es mi posición al respecto. Pero más allá de esta, podemos decir, contradicción básica en cuanto a planos, yo también entiendo que mi función como discursante tiene que ser entrar dentro del planteamiento del ponente y tratar de realizar algunas observaciones que yo creo que pueden resultarle útiles, porque tal como ha dicho, se trata de un trabajo que está actualmente en desarrollo y si se puede, modestamente con mi aportación, mejorar en algo, pues me encantaría que esto fuese así. La primera cosa que me gustaría decir es que hablar o utilizar como problema la vacatio legis no me parece adecuado. Cuando yo planteé en mi tesis cómo funcionaba el mecanismo de la retroactividad, lo planteé desde una perspectiva en la que tenía en cuenta 2 conceptos distintos. Por un lado, la existencia de las normas dentro del ordenamiento jurídico y luego su aplicabilidad. La aplicabilidad de cualquier norma comienza con la entrada. Si no es aplicable, no
Es decir, si no entra en vigor no puede ser nunca aplicable. Y por tanto, este es el momento importante a partir del cual tenemos que valorar. La retroactividad favorable solo nos la planteamos si en algún momento esa norma ha sido aplicable. Si no, ni siquiera nos planteamos la posibilidad. Entonces, yo no creo que la retroactividad obligue a que el legislador mm, modifique nada. Eso es una cuestión de valoración social que viene desde el fundamento democrático, son las decisiones que debe actuar el legislador como representación de las decisiones de la sociedad de una forma democrática, y por tanto yo creo que no tienen que ver con esta contraposición de retroactividad y retroactividad. Este es el primer punto que quería plantear. Además de algunas referencias jurisprudenciales y doctrinales que luego les puedo dar en privado, yo entiendo que todo el planteamiento que ha realizado Gabriel se basa en un modelo de bienestar social. Eso al mismo, por lo menos ha sido mi entendimiento, en un modelo de bienestar social en el que los delitos actúan como, las penas actúan como un medio de prevención de delitos, ¿vale? Imagino que ahí me estoy acertado, ¿vale? Entonces, es verdad que, al menos con el material que he podido trabajar yo, no se especifica claramente si estamos hablando de prevención general o de prevención especial. O a lo mejor estamos hablando de los dos, porque en algún punto del material que he visto había referencia a prevención general y había también referencia a la prevención especial como incapacitación o como rehabilitación. Pero al menos en lo que tiene que ver con la prevención general negativa, es de lo que estaríamos hablando, porque aquí yo quería hacer un inciso. Creo que el artículo, para tener más sentido desde la perspectiva penal, debería hacer más énfasis en los fines de la pena y tratar con más profundidad cuáles son los problemas que hemos ido analizando los penalistas en relación con estos fines. Y ahí es donde entro con el tema de la prevención general negativa. La prevención general negativa, desde que la idea de la coerción psicológica fue desarrollada por Feuerbach en su momento, parte de la idea, basada también en la noción del homo economicus, que es la que se tenía en ese momento, de que la amenaza de pena y la medida de la pena es lo que impide que se cometa el delito, que más o menos es el planteamiento que se ha venido realizando aquí, ¿vale? ¿Qué sucede? Que esta suposición es muy problemática y no está fundamentada en pruebas empíricas. En un modelo que se quiere plantear como una respuesta empírica, porque entiendo que esto es lo que se plantea cuando se plantea el enfoque económico del derecho, yo creo que esto es una cuestión que se debería estudiar con mayor profundidad. Antes de plantear consecuencias del modelo, hay que ver si ese modelo es realista o no. Si se quiere utilizar para evaluar políticas públicas, que yo creo que es la finalidad que se tiene. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que esto es problemático, ¿vale? Por esa razón, precisamente entiendo que los penalistas hoy en día han dejado de lado la prevención general negativa y sostienen la prevención general positiva. Porque, es que es normativa. No nos hace falta plantearnos si se puede probar empíricamente que tiene efectos o no. Yo no tengo duda de que efectivamente para algo se verá la pena, ¿vale? Lo que sucede es que decir que para algo servirá la pena no es lo mismo que basar en eso una evaluación de políticas públicas. Y yo creo que para eso tenemos también evidencias, por ejemplo, desde la criminología, ¿vale? Es cierto que yo quizá no soy la mejor persona para hablar de criminología, pero es verdad que también he sido abogado muchos años y más o menos entiendo, bueno, he tenido muchos clientes, sobre todo he hecho defensa, y entiendo la mentalidad de las personas a las que se las acusa de cometer delitos. Y primero, hay toda una serie de delitos en las que el cálculo
no tiene ningún papel. Ninguno. Y luego, incluso en aquellos delitos donde el cálculo puede tener algún papel, en la práctica es muy discutible que efectivamente estas personas tengan en cuenta estos elementos. Entonces, luego, además de eso, evidentemente, Gabriel también ha hablado al respecto de que efectivamente no se sostiene la idea del Homo economicus completamente, nadie la sostiene hoy en día. Sobre todo porque desde la misma perspectiva de la economía del comportamiento, se ha reconocido que hay una serie de sesgos que llevan al error humano y tampoco desde esta perspectiva quizá lo podríamos seguir sosteniendo. ¿Vale? La segunda cuestión que se me plantea, yo claro, como ha tenido la deferencia, Gabriel, de prestarme el material con el que están trabajando, he visto las fórmulas que han planteado. Entonces, mi lectura ilimitada, porque yo efectivamente no soy ningún genio, de estas fórmulas, y si me equivoco, me corriges por favor, yo lo que entiendo es que ese cálculo del bienestar social que se asume entiende, porque son las premisas de las que se parte, que el daño se distribuye por igual para todas las víctimas y que el daño que sufre cada víctima no es no significativo. Sin embargo, yo creo que esto, que podría ser cierto para algunos delitos sin víctima, por ejemplo, delitos de riesgo, como el delito de tráfico de drogas, delito de falsedad sin un delito económico detrás o sin otro tipo de delito detrás de la falsedad, delitos de conducción bajo los efectos del alcohol donde no hay efectivamente ningún lesionado, delitos contra la hacienda pública, porque al final nos perjudicamos todos más o menos por igual. Pero esto no casa con el modelo clásico de delito, donde hay una víctima que se lleva casi la completa asunción del daño. Entonces, en esa fórmula que se plantea, es incompatible con muchos delitos que están en nuestro código. Entonces, yo entiendo que no, esto no serviría. Sirve para lo que llaman en Alemania Nebenstrafrecht, pero no para el derecho penal nuclear, que es denominamos en España. ¿Vale? Además, yo entiendo que, y esto lo hemos podido ver, yo creo que en muchas ocasiones, los penalistas vamos sufriendo las actuaciones del legislador. En la mayor parte de delitos, yo entiendo que en muchos casos la pena que se impone no es proporcional a la afección al riesgo. Hay otros motivos para imponer penas que no tienen que ver necesariamente con el daño social que se crea. Y además, y esto enlaza con lo que comentábamos sobre la aplicación de la retroactividad favorable, lo que hemos experimentado en España desde la aprobación de la Constitución es que, primero, ha habido una progresiva agravación de las penas por las conductas, por las mismas conductas en nuestro Código Penal, supuestamente de la democracia. Y para prueba un botón, la introducción en el año 2015 de la prisión permanente revisable. Pero eso es solo una muestra. Hay muchas más agravaciones de penas en muchos otros delitos a lo largo de nuestro Código Penal, además de criterios más restrictivos de interpretación de elementos como el delito continuado, por ejemplo, como la decisión del Pleno no jurisdiccional del Tribunal Supremo en el año 2007 de entender que era posible aplicar el artículo 74.2 y además aplicar la agravación del 74.1. Mientras que anteriormente esto no se entendía así. Por ejemplo, hay muchas más. Podría dar miles de ejemplos. Además, cuando se despenaliza, como sucedió con las antiguas faltas, con el Código Penal, con la reforma del Código Penal del 2015, la despenalización no siempre es real, porque nos encontramos en muchas ocasiones con la aplicación, si es posible, de delitos menos graves a hechos que antes se juzgaban como faltas. Ahora son delitos leves. Ejemplo, el incumplimiento de las medidas
incumplimiento de las visitas. Antes era una falta, se despenalizó. Ahora el Tribunal Supremo hace poco en una sentencia ha entendido que era un delito de desobediencia. Con una pena mucho más grave, lógicamente. Y esto es simplemente un ejemplo. Podría dar muchos más. Por tanto, yo creo que la tendencia general, al menos en España, pero también yo diría que en otros países, es a agravar las penas. ¿Por qué? Porque el derecho penal es algo más que una manera de reaccionar racionalmente al delito. Se utiliza como arma simbólica. Y por tanto, esto desde esa perspectiva económica yo creo que no acaba de estar. Y luego, la última cuestión que quería decir, con esto termino, es que creo que el concepto que se utiliza de bienestar social, que no se define exactamente en ningún lugar, pero bueno, se podría entender que bienestar social, como se valora, si la pena también es más grave, más o menos se podría entender que se hace como una especie de balance entre beneficios y perjuicios de la pena, ¿vale? Pero más allá de eso, yo creo que no se tiene en cuenta que una pena siempre es una respuesta irracional ante el delito. Es castigar algo que es un mal, que es el delito en sí, con otro mal. Y desde esa perspectiva, yo entiendo que la retroactividad favorable contribuye a algo muy importante, como es, primero, si hay penas privativas de libertad, a maximizar la libertad personal. Y en segundo lugar, contribuyen, en términos generales, a un valor fundamental de nuestra Constitución como la libertad que está en el artículo 1. Con esto terminaría. Muchas gracias por la atención.